Todavía recuerdo exactamente la frase que ese tipo dijo en mi caja: necesito matar a alguien hoy. Lo dijo, sonriendo, y lo peor es que yo me reí. Trabajo como cajero en una tienda por departamentos relativamente grande de la ciudad. ¿Sabes esas tiendas que venden de todo? Herramientas, material de construcción ligero, utensilios domésticos, esas cosas. No es exactamente un supermercado, pero tampoco llega a ser una tienda especializada. Mi nombre es Nicolás y trabajo allí desde hace casi 3 años. La rutina normalmente es bastante predecible. Gente comprando olla, extensión eléctrica, escoba, esas cosas. Lo máximo de emoción que suele pasar es un cliente que se queja del precio o intenta pasar un producto sin etiqueta. Nada que realmente marque el día. Pero ese martes por la noche apareció un cliente que yo nunca había visto antes. Entró solo. Recuerdo eso porque la tienda ya estaba medio vacía. Faltaban unos 40 minutos para cerrar y el movimiento había bajado bastante. El tipo parecía completamente normal. Tal vez unos 40 años, bien vestido, barba afeitada, camisa social clara. No tenía cara de alguien que estuviera haciendo una compra aleatoria de último momento. Fue caminando por la tienda con un carrito pequeño. En ese momento ni siquiera le presté mucha atención. Pero después de unos minutos empecé a notar los artículos que estaba poniendo en el carrito. Primero una pala. De esas para cavar tierra. Después un rollo grande de cuerda. Luego un paquete de guantes gruesos de goma. Y por último, cinta adhesiva. Mucha cinta adhesiva. Recuerdo haber pensado, ok, esto es un poco específico. Pero aún así, nada absurdo. Puede ser alguien arreglando el patio. Puede ser obra en casa. Puede ser cualquier cosa. Solo que cuando vino a mi caja, yo ya tenía esa sensación extraña de que el conjunto de cosas era un poco sospechoso. Y yo veo muchas películas. Muchísimas. Entonces cuando empecé a pasar los productos por el lector no pude evitar hacer una pequeña broma. Miré los artículos. Después lo miré a él. Y dije medio riendo: oye, con este kit parece hasta que vas a cometer un crimen. Yo esperaba que respondiera algo tipo jaja, nada que ver. Pero hizo otra cosa. Empezó a reír. No fue una risita educada. Fue una risa medio, satisfecha. Entonces se inclinó un poco sobre el mostrador y dijo: necesito matar a alguien hoy. Y guiñó un ojo. Por un segundo me quedé congelado. Pero justo después empezó a reír de nuevo. Entonces yo también me reí. Porque claramente parecía una broma. Como un humor medio oscuro, ¿sabes? Yo dije: bueno, entonces espero que el jardín quede bien cavado. Él respondió: puedes estar seguro de que va a dar trabajo. Pagó normalmente. Tarjeta. Tomó el recibo. Agradeció. Y salió de la tienda como cualquier cliente común. No volví a pensar en eso esa noche. De hecho, cuando me fui, ya había olvidado completamente esa conversación tonta. Solo que al día siguiente, encendí la televisión por la mañana. Y la primera noticia que apareció hizo que mi estómago se helara. Porque durante la madrugada, había ocurrido un crimen en la ciudad. Y cuando empezaron a mostrar los detalles, lo primero que me vino a la cabeza fue ese carrito con la pala, la cuerda y los guantes. Y en ese momento pensé algo que parecía completamente absurdo, pero que no salió más de mi cabeza. ¿Y si ese tipo no estaba bromeando? El reportaje todavía estaba comenzando, era de esos noticieros locales de la mañana que se quedan repitiendo las mismas imágenes mientras el presentador habla. Me quedé parado frente al televisor, el café enfriándose en la mesa. Según el reportero, un hombre había sido encontrado muerto en un terreno vacío en la periferia de la ciudad durante la madrugada. Aún no tenían muchos detalles. Solo dijeron que el cuerpo fue encontrado parcialmente enterrado. Parcialmente enterrado. En ese momento mi cerebro hizo una conexión que no quería hacer. Pala, cuerda, guantes, cinta. Sentí un escalofrío en la espalda. Pero enseguida intenté racionalizar. Calma, Nicolás. La ciudad tiene casi 500.000 de personas. Todos los días alguien compra herramientas. No significa nada. Además, el tipo claramente estaba bromeando. Fue una broma. Una broma un poco sin sentido, pero aún así una broma. Aún así, esa frase no salía de mi cabeza. Necesito matar a alguien hoy. Apagué el televisor y fui a prepararme para el trabajo intentando no pensar en eso. Cuando llegué a la tienda, todo estaba normal. El mismo ruido de siempre, el mismo olor a producto de limpieza, el mismo flujo de clientes. Pasé toda la mañana atendiendo gente comprando cosas totalmente comunes. Olla, lámpara, funda de almohada. Y poco a poco esa historia empezó a parecer cada vez más ridícula en mi cabeza. Hasta que alrededor de las 4 de la tarde, lo vi otra vez. El mismo tipo, entrando por la puerta de la tienda. Mi corazón dio un salto. En ese momento pensé que podía ser coincidencia. Tal vez ni siquiera fuera él.
Pero sí era. La misma camisa social clara, la misma actitud tranquila, la misma sonrisa leve en el rostro. Y entonces noté otra cosa. Sus manos estaban lastimadas. Nada grotesco, pero se podían ver pequeños cortes en los dedos y en los nudillos, como si hubiera hecho algún trabajo pesado, o peleado con alguien. Me quedé mirando mientras caminaba por los pasillos. Esta vez no tomó herramientas. Fue directo a la sección de primeros auxilios. Vendaje gasa, antiséptico, curitas adhesivas. Sentí que mi estómago se apretaba. Y para empeorar la situación, vino directo a mi caja. Parecía incluso que había elegido. Como si se acordara de mí. Colocó los artículos sobre el mostrador. No dije nada. Empecé a pasar los productos en silencio. Bip, bip, bip. Entonces me miró. Me reconoció de inmediato. Y sonrió. Entonces, ¿te acuerdas de mí? Mi garganta se secó. Me acuerdo. Miró sus propias manos. Luego volvió a mirarme. Y dijo con la mayor naturalidad del mundo. ¿Ya viste las noticias hoy? Mi corazón se disparó. No pude responder de inmediato. Él siguió sonriendo. No era una sonrisa nerviosa. Era, orgullosa, como si estuviera esperando una reacción mía. Sentí un frío en el estómago que nunca había sentido trabajando allí, porque en ese momento dos cosas empezaron a mezclarse en mi cabeza. El reportaje de la mañana, la frase que había dicho en mi caja, y ahora, él allí frente a mí, con las manos lastimadas, comprando curitas. Tragué saliva. Vi algo. Inclinó la cabeza. Y abrió una sonrisa aún mayor. Ciudad pequeña, las noticias corren rápido. Pasé el último producto por el lector. Bip. Pagó. Tomó la bolsa. Pero antes de irse, se inclinó un poco hacia adelante. Y habló en voz baja. Casi como quien cuenta un secreto. A veces las personas hacen bromas, y nadie cree. Guiñó un ojo. Se dio la vuelta. Y salió de la tienda. Me quedé parado mirando la puerta automática cerrándose. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Y por primera vez desde que empecé a trabajar allí, tuve la sensación real de que tal vez acababa de atender a un asesino. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque cuando le conté esto a mi gerente, empezó a reír. Y dijo que estaba viendo demasiadas películas. Solo que esa noche, tomé una decisión que terminó poniendo mi nombre en medio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y fue ahí cuando la policía entró en la historia. Intenté trabajar con normalidad después de que él salió de la tienda, pero no pude, mi cabeza estaba dando vueltas. Yo seguía repitiendo toda aquella conversación en la mente, la pala, la cuerda, los guantes, la broma, la noticia del cuerpo enterrado, las manos lastimadas, y aquella pregunta de él, ¿ya viste las noticias hoy? Eso no parecía coincidencia, parecía provocación. Después de unos 15 minutos intentando concentrarme en la caja, simplemente no aguanté más. Llamé a mi gerente. Su nombre es Roberto, trabaja en la tienda desde hace más de 10 años y ya ha visto de todo: clientes peleando, gente intentando robar, discusiones por causa del cambio. Entonces imaginé que me iba a tomar en serio, le expliqué todo desde la compra de la noche anterior, hasta la conversación de ese día, hablé de la broma, hablé de las herramientas, hablé del reportaje de la TV y de las manos lastimadas. Roberto me escuchó en silencio, al principio incluso parecía preocupado, pero cuando terminé, soltó una risa corta. Nicolás, estás viendo muchas películas. Sentí un poco de vergüenza en ese momento. Estoy hablando en serio. Él cruzó los brazos. Amigo, si tuviéramos que llamar a la policía cada vez que un cliente hace una broma extraña, la comisaría funcionaría aquí dentro de la tienda. Pero él habló de la noticia. Toda la ciudad está hablando de la noticia, señaló hacia las cámaras del techo. Y otra cosa, ¿de verdad crees que alguien que acaba de cometer un crimen volvería aquí al día siguiente? Yo no tenía respuesta porque realmente parecía absurdo, pero aún así insistí. Y sus manos, Nicolás, él compró una pala. Tal vez estaba cavando algo, tal vez estaba haciendo una obra. Tal vez estaba arreglando el patio. Roberto dio una palmada en el mostrador. Relájate. Luego dio la espalda y se fue. Para él el asunto estaba cerrado, pero para mí no, porque cuanto más pensaba, más extraño parecía. Y había una cosa que Roberto no sabía. Yo recordaba exactamente la hora de la compra. La tienda registra todo. Entonces cuando el movimiento bajó un poco, hice algo que tal vez no debería haber hecho. Entré al sistema de la tienda. Busqué la compra de la noche anterior. Tardé unos minutos. Pero la encontré, misma tarjeta, mismo nombre. Su nombre apareció en la pantalla, Marcel Antunes. Me quedé mirando eso y entonces tuve otra idea. Fui a la sala de monitoreo. Allí están las computadoras con las grabaciones de las cámaras. No está exactamente prohibido acceder, pero tampoco es algo que un cajero normalmente haga. Aún así busqué la grabación de la noche anterior, y la encontré. La cámara enfocaba perfectamente mi caja. Ahí estaba yo, pasando los productos, hablando con él. Subí el volumen. Quería escuchar la frase otra vez, y la escuché exactamente como recordaba. Necesito matar a alguien hoy. Él dijo eso, claro, nítido, y justo después se rió. Me quedé mirando esa escena repitiéndose varias veces. Cuanto más la veía, más parecía que él se estaba divirtiendo con algo que solo él sabía. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. Si mi gerente pensaba que era exageración, está bien, pero yo no me iba a quedar callado. Saqué mi celular.
Grabé un fragmento de la pantalla con el video, anoté el nombre que apareció en la compra Marcel Antunes, y esa misma noche, después de mi turno, fui a la comisaría. Pensé que como muchos se iban a reír de mí, o que dirían que no llevaba nada, pero cuando el policía escuchó la grabación, su expresión cambió completamente y fue ahí cuando me di cuenta de que tal vez había hecho algo mucho más grande de lo que imaginaba, porque pocas horas después, la policía decidió ir tras aquel cliente y al día siguiente, su nombre estaba en todos los noticieros de la ciudad, solo que no de la forma en que yo esperaba, porque a pesar de que todo parecía apuntar hacia él, la policía descubrió algo que puso toda la historia de cabeza y que hasta hoy no sé explicar. Al día siguiente me desperté con el celular lleno de mensajes, compañeros de trabajo, mi madre, incluso un amigo que vive en otra ciudad. Todos preguntando lo mismo. Amigo, ¿viste el noticiero? Me levanté de inmediato, encendí la televisión. Y ahí estaba. El nombre del hombre apareciendo en la pantalla. Marcelo Antunes. El mismo nombre que yo había visto en el sistema de la tienda. El reportaje decía que la policía había llevado a Marcelo para prestar declaración. No lo estaban llamando oficialmente asesino, pero tampoco lo estaban tratando como simple coincidencia. El reportero explicó que una denuncia anónima había llevado a los policías hasta él. En ese momento sentí un frío extraño, porque yo sabía exactamente de dónde había venido esa denuncia. De mí. El presentador continuó explicando que Marcelo había sido visto comprando herramientas la noche anterior al crimen, y que un empleado de la tienda había encontrado extraña una broma hecha por él. Me quedé helado. Estaban hablando de mí en la televisión. No mencionaron mi nombre, pero aún así, era extraño ver que eso se volviera noticia. El reportaje mostró imágenes del frente de la comisaría, y poco después apareció una foto de él. La misma cara tranquila, la misma sonrisa, solo que ahora parecía irritado. Según el reportero, Marcelo negaba cualquier participación en el crimen. Dijo que estaba en casa esa noche, y que las herramientas compradas eran para una obra en el patio. Nada más que eso. Hasta ahí todo parecía medio confuso, pero lo que vino después fue aún más extraño. El presentador dijo que, a pesar de la sospecha inicial, no había ninguna prueba que vinculara a Marcelo directamente con el crimen. Ninguna. Ni testigo, ni cámara, ni nada. La policía encontró las herramientas en su casa, pero estaban limpias. Nunca habían sido usadas. Además, el terreno donde fue encontrado el cuerpo quedaba en otra parte de la ciudad, muy lejos, y aparentemente no había ninguna conexión entre él y la víctima. Aún así, la investigación continuaba. Me quedé viendo eso con el corazón acelerado. Una parte de mí estaba aliviada. Tal vez todo realmente fuera coincidencia, pero otra parte no podía olvidar aquella conversación en mi caja, y aquella sonrisa, como si él estuviera esperando que alguien lo notara. Cuando llegué al trabajo ese día, el ambiente en la tienda estaba extraño. Algunos compañeros ya sabían la historia. Roberto, mi gerente, me llamó a la oficina. Nicolás, ¿fuiste a la policía? Asentí. Él se pasó la mano por el rostro. ¿Tienes idea del lío en que esto se convirtió? Yo solo hice lo que creí correcto. Suspiró. Mira, la policía llamó aquí pidiendo las imágenes. No respondí. Ahora la tienda está en medio de esto. Aún así, en el fondo yo percibía que él también estaba curioso. Porque antes de salir de la oficina preguntó, ¿y tú, de verdad crees que fue él? Pensé durante unos segundos. Y respondí lo único que parecía honesto. No lo sé. Y esa era la verdad. Porque cuanto más lo pensaba, más la situación parecía un juego extraño. Pero la parte más bizarra de todo aún estaba por venir. 2 días después, Marcelo Antunes volvió a la tienda. Y esta vez, vino a hablar directamente conmigo. Cuando lo vi entrando en la tienda otra vez, todo mi cuerpo se paralizó. Fue automático. Yo estaba en la caja, pasando los productos de una señora, cuando miré hacia la puerta. Y ahí estaba él, Marcelo Antunes, caminando tranquilamente por los pasillos. Como si nada hubiera pasado, como si su nombre no hubiera aparecido en el noticiero 2 días seguidos, como si la policía no hubiera ido hasta su casa. Por un segundo pensé en llamar a mi gerente, o simplemente salir de la caja. Pero no dio tiempo. Él ya me había visto. Lo percibí en el mismo instante, porque abrió aquella misma sonrisa tranquila, y empezó a caminar en mi dirección. Mi corazón se aceleró. La clienta frente a mí terminó de pagar, tomó sus compras, y se fue. Cuando levanté los ojos otra vez, Marcelo ya estaba parado frente a mi caja. Pero esta vez no tenía carrito, no tenía productos. Solo apoyó los brazos en el mostrador y se quedó mirándome. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada, hasta que soltó una risa baja. Entonces fuiste tú. Mi estómago se hundió. Intenté parecer tranquilo. No sé de qué estás hablando. Él negó con la cabeza despacio. La policía me mostró el video. Eso me dejó sin reacción. Tu caja, tu voz, tu broma. Hizo una pequeña pausa. Luego continuó. Confieso que no esperaba que alguien se tomara eso tan en serio. Sentí que mi rostro se calentaba. Una parte de mí tenía miedo, otra parte estaba irritada. Dijiste que ibas a matar a alguien. Él se encogió de hombros. Fue una broma bastante específica. Sonrió otra vez.
Tú también hiciste una. No sabía qué responder. Entonces hizo algo que no esperaba. Se inclinó un poco más cerca. Y habló con un tono casi divertido. ¿Quieres saber la mejor parte? Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que casi no podía pensar. ¿Cuál? Miró rápidamente alrededor de la tienda. Luego volvió a mirarme. Yo realmente no hice nada. Me quedé en silencio. Continuó. Ningún crimen, ninguna víctima, ninguna pala usada, nada. Abrió las manos. Solo una obra en el patio. Sentí cierto alivio, pero al mismo tiempo una enorme irritación. Entonces, ¿por qué dijiste eso? Tardó algunos segundos en responder. Y cuando respondió, parecía casi orgulloso. Porque a veces es interesante ver hasta dónde puede llegar una historia. Eso me dio un escalofrío. ¿Te parece gracioso? Se encogió de hombros otra vez. Mira hasta dónde llegamos. Hizo un gesto amplio con la mano. Policía, televisión, investigación. Todo por una frase. No pude esconder mi irritación. Una frase sobre matar a alguien. Inclinó la cabeza. Y funcionó. Me quedé mirándolo sin creerlo. Estás enfermo. Soltó una risa corta. No curioso. Y entonces dijo algo que me hizo helar otra vez. Pero hay una cosa que todavía no has percibido. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Se quedó mirándome durante unos segundos. Su expresión había cambiado. La sonrisa aún estaba ahí. Pero ahora parecía diferente. Más fría, más calculada. Y entonces dijo. El crimen realmente ocurrió esa noche. Sentí un nudo en el estómago. Y tú lo sabías. Abrió una sonrisa aún mayor. Exactamente. No entendía. ¿Cómo lo sabías? No respondió. En cambio, tomó un pequeño paquete de chicle del expositor de la caja. Lo puso sobre el mostrador. Lo pasé por el lector. Bip. Pagó. Tomó el chicle. Y antes de irse, dijo la última frase mirándome directamente. Esa es la parte de la historia que nadie logró explicar. Guiñó el ojo. Y se fue. Hasta hoy, nadie logró probar que Marcelo Antúnez tuviera alguna relación con aquel crimen. La policía concluyó que él solo era un tipo extraño al que le gustaba llamar la atención. Las herramientas realmente fueron usadas en una pequeña obra en su casa. Nada ilegal, nada sospechoso. Pero hay una cosa que todavía a veces me deja despierto por la noche. Porque él nunca lo explicó. Y la policía tampoco. El crimen ocurrió pocas horas después de aquella conversación en mi caja. Y aún así, parecía estar seguro de que algo iba a pasar esa noche. Entonces a veces me pregunto una cosa. ¿Será que realmente no tenía nada que ver con eso? ¿O será que solo fue lo suficientemente inteligente como para nunca dejar ninguna prueba? Si estuvieras en mi lugar, ¿también habrías ido a la policía? ¿O habrías fingido que nunca escuchaste aquella frase?